había pensado que teníamos una hora y media en hacer así un pequeño itinerario respecto a tres figuras de la vida. La primera es la de Juan el Bautista. Todos sabemos que el tiempo del Adviento es un tiempo de preparación y una de las figuras a Navidad es Juan el Bautista. Pero ¿por qué es Juan el Bautista una de las figuras? Un tío medio loco allí en el desierto dando voces, llamando a la conversión. Sí, es verdad. Un personaje un poco especial que llama a la conversión. Pero el papel de la conversión en el Adviento es algo importantísimo, importantísimo. El Adviento no es solamente el tiempo que acompaña la preparación de la Navidad en que compramos turrones, sino que nos disponemos espiritualmente para la venida del Señor a nuestra vida, y la venida del Señor nunca nos deja igual. Siempre viene con grandes regalos, con grandes dones. Por eso hacemos regalos en la Navidad, pero para eso tenemos que escuchar. Dice el prólogo de San Juan, concluye así, diciendo: lo escucharemos en la noche, en el día de la Navidad. Y la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y sabemos que es así, que hay un paso en la historia de la salvación entre la ley y la gracia y la salvación. Y que en ese paso el papel fundamental está en el último de los profetas, en Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que hace? Pues hay que entender la relación entre la ley y la gracia. Porque la ley, en el fondo, si lo pasásemos a categorías médicas, la ley es el diagnóstico, nos dice lo que está mal. Y la gracia es la medicina, es que habiendo diagnosticado bien lo que está mal en nosotros, puede ser sanado por la medicina adecuada. Sin un buen diagnóstico no hay una buena cura. Hay veces que estamos frustrados espiritualmente, creo que no pocas, porque hay cosas que vemos que no hacemos bien, pero a veces no diagnosticamos bien, y por eso no ponemos los medios bien, o no dejamos que el Señor sane donde necesitamos. Y si tomamos medicina sin un buen diagnóstico, será pues una pérdida de tiempo. Bien, Juan el Bautista justamente nos invita a eso. Viene con la ley a disponer nuestro corazón para que Jesucristo pueda darnos la salvación. Y por eso su intervención, siempre recogida en el Adviento, suele ser dura, suele ejercer la función profética muy fuerte. En este año, este año litúrgico, escuchamos un evangelio, escuchamos la semana pasada como él llamaba a los que venían a bautizarse, decía cosas como raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? ¿Qué significa esto de raza de víboras? ¿Quién es la víbora? Pues la víbora es la serpiente que nos enseñó a elegir el mal. Sí, por así decirlo, fue como el primer dietista de la historia que nos ayudó a elegir el menú malo. Y es importante que recordemos que ese dietista sigue haciendo las suyas en nuestra vida y en nuestro corazón, y que nos pone delante a veces el menú mal. Y no solamente eso, sino que además nos enseña a querer escapar de las consecuencias de cuando comemos mal, de cuando elegimos mal, cuando rechazamos a Dios. Y en el Génesis se lo dice a Adán y a Eva, que les quita el miedo. Dice: si coméis del árbol del bien y del mal que os ha prohibido el Señor, no moriréis. Tranquilos, no moriréis.
desobedecer y a perder el miedo a desobedecer a Dios. No solamente las consecuencias no solamente fueron la muerte, sino que fueron el trabajo, la enfermedad y la muerte. Y en el Adviento, Juan el Bautista nos invita a reconocer que nos llegamos a familiarizar con el pecado y que luego usamos la mentira hacia el prójimo o hacia nosotros mismos. Nos queremos engañar para pensar que, bueno, que se oculta un poquito, se maquilla un poquito esto, no pasa nada. Y no es así. No es así. Para que pueda llegar el bien, para que el Señor con su gracia pueda venir a nuestro corazón, tenemos que aprender a rechazar lo que está mal. Nadie puede abrazar el bien si no rechaza el mal. Por eso el Adviento es tiempo de conversión. Nosotros tenemos en si lo estudió Pablo VI, tenemos en la Iglesia un solo tiempo penitencial, que es el tiempo de la Cuaresma, y un solo día penitencial en la semana, que es el viernes. Así está establecido desde los años 70. Es verdad que el tiempo del Adviento es un tiempo penitencial, pero sí es un tiempo para la conversión que consiste justamente en esta tesis, en querer quitar de nosotros lo que está mal, diagnosticarlo y dejar que el Señor lo quite. Pero por eso tenemos que ponernos en verdad respecto a nuestra vida. Por eso Juan el Bautista es un asceta, es uno que vivía en el desierto vestido con una piel de camello y comiendo saltamontes y miel silvestre. Por eso todos los que se acercan a Juan el Bautista les exhorta a hacer el bien. Constantemente les exhorta a dejar el mal. Y yo puedo, en esta mañana, preguntarme en nuestro rito de oración, puedo preguntarme, en primer lugar, oye, ¿qué obstáculos hay en mi vida para que yo pueda abrazar totalmente el bien? ¿O a qué cosas quizás estoy apegado y que me impiden abrir mi corazón totalmente a la entrega a Dios? También podríamos preguntarnos, para dar un buen fruto de conversión, para poder dar ese buen fruto de conversión, tenemos que empezar a buscar el bien, a querer caminar por la senda del bien, a querer salir de nosotros. Dice el Señor en el Evangelio, el que no recoge desparrama, el que no recoge conmigo, el que no siembra conmigo, desparrama. Me doy cuenta que necesito estar en tensión espiritual, o me pienso que puedo ir manteniéndome en punto muerto espiritual. Si no estoy en esa tensión, si no estoy buscando dar ese fruto, si no me quiero poner en camino para dar ese fruto, estaré desparramado. Le podemos preguntar al Señor en este primer momento, Señor, quiero ponerme a la luz de tu verdad, enséñame a estar a la luz de tu verdad y muéstrame el camino para que pueda dar yo el buen fruto. Señor, Juan el Bautista nos enseña que no podemos vivir un Adviento superficial. Antes de recibirte en la Navidad debemos permitir que tu luz revele lo que no está sano en nosotros. No vienes a acariciar nuestras heridas, sino a sanarlas de raíz. Tú no temes nombrar nuestro pecado, porque quieres liberarnos. Hoy te
Bautizar significa sumergir en el fuego. Y nos podemos preguntar si el Señor viene y ese Espíritu Santo viene a nosotros, y el Espíritu Santo, al ser totalmente santo, es incompatible con todo aquello que no esté diciendo en nosotros. Pues, ¿qué nos pasaría? Si tiene fuego, si llega de verdad, ¿cuánto de nosotros permanecería en él? ¿Cuánto de nosotros es inmune a ese fuego? Porque solamente es el mismo con nosotros aquello que es compatible con el cielo. Podemos pensar, un mundo actual nos esconde esta dimensión totalmente. Yo era párroco de pueblo, que se pensaba que es macabro, pero me encantaba cuando había entierros. Porque los entierros por la mañana atravesaban todo el pueblo y los niños estaban en el colegio. Los niños en el recreo del colegio. Yo pasaba con capa negra, con el fondo delante, me saludaban a todos. Y los niños venían y se metían entre las tumbas por la cruz. Yo casi me desmayo, ese niño no se me entera. Sí, pensemos en el último fuego, el que atravesaremos, el de la muerte. Hacia el cual caminamos. Llegará el momento en el que tendremos que abandonar todo lo que no sea con nuestra vida eterna. Podemos preguntarnos cuánto quedará de nosotros, cuántos esfuerzos, cuántos sufrimientos, cuántos agobios inútiles. Juan el Bautista nos llama a que vivamos para ese cielo. Bien, un marco interesantísimo donde se encuentra Juan el Bautista es el desierto. Y el desierto también define muy bien la naturaleza del Adviento. Porque el desierto nos permite ver todo aquello que no es compatible en nosotros con la salvación. En el desierto hay silencio. En el desierto no hay comunidades. En el desierto no hay nada. No hay nada de lo que necesitamos normalmente para vivir. Y sin embargo, es lo que posibilita acoger la novedad que llega, la salvación. Es decir, siendo el desierto un lugar donde carecemos de los consuelos ordinarios, donde estamos desprovistos de todo, es donde podemos recibir al Señor. Y veréis, la imagen más clara de esto es San José y la Virgen María. Ellos vivían en Nazaret y tenían una casa pobre y sencilla, una casa normal, como veis vosotros, y donde San José había preparado con cariño una cuna para la Virgen María, pues con su vecina, se la quería mucho, porque había preparado las mañanas, cosas para el nacimiento del niño, estaba todo dispuesto y de repente llegó aquellos soldados romanos que tenían que salir hacia Belén para hacer el censo. Y van camino a Belén, y van andando prácticamente por un desierto, a lo pobre además, y hace frío. Y cuando llegan a Belén, San José va pensando en que va a ser recibido por sus parientes. Y cuando llegan allí, en la noche, ya anochecido, y va llamando a las puertas de las casas de sus primos, las casas de aquella zona, en aquella época eran unas casas no eran como las de Belén, sino que eran unas casas con un gran patio exterior, un gran corral exterior delante, una gran puerta que se abría por la mañana, salía el sol y se cerraba por la tarde, hace falta varias personas para cerrarla. Entonces van llamando a las puertas y sus parientes, madre mía, mi primo,
En la posada no hay sitio, es muy cruel el Evangelio. En la posada no hay sitio para ellos, porque eran pobres. Y allí van, allí en Posadas, a una cuadra aquí a la salida del pueblo, ¿dónde os refugiáis aquí? A una cuadra, a punto de dar luz. Y allí San José, pues llega con el corazón pues, un poco destrozado, porque se ha quedado sin todas sus seguridades humanas, sin su casa, sin el fruto de su trabajo, sin la seguridad de sus amigos, sin dinero, sin su familia, nada, nada. ¿Qué tienen ahí? Nada. ¿Y qué les permite si no tener nada? Les permite reconocer en ese niño que nace al Hijo de Dios. Nosotros muchas veces huimos del desierto, huimos del silencio, y nos vamos a ver cómo está construido nuestro mundo. El vacío, el silencio es una experiencia incómoda de la que huimos. Por eso nuestra sociedad está llena de distracciones. Pero vamos, no hablaré solo de la televisión, del teléfono y de mi coche cuando es radio. Subes en el ascensor, un poco de música, estás comiendo en un restaurante y si no hay música de fondo parece que falta algo. Siempre bien, siempre bien. Parece que el silencio está convertido en un enemigo. ¿Y qué necesidad tan grande tenemos de ese silencio? Es fundamental. Y es curioso que el desierto, ese lugar del que nos esforzamos mucho en huir, es en nuestra vida ordinaria, es el lugar donde nos espera el Señor. Por eso siempre tenemos tantas cosas que hacer. Lo último que nos sale es pararnos, hacer silencio, levantar la mirada al Señor. Sí, Juan Bautista en el fondo enseña eso, que el camino se prepara en el vacío, en el silencio, en el lugar donde no hay soluciones prácticas. Ahí donde no hay consuelos, ahí puestos en escucha, es donde preparamos el camino al Señor. Y en el Evangelio parece ver cuando se envían mensajeros, los fariseos envían mensajeros a preguntar a Juan Bautista si él es. Y él siempre va como negándose, no soy. No soy. Le preguntan si es el profeta. No soy. Porque el que viene, el que sí que es el que dice, yo soy. El que vengo a dar la salvación. Por eso el desierto nos enseña a esa necesidad también de negarnos. Para poder escuchar al que es. Debemos reconocer nuestro no ser para que Él pueda ser en nosotros. Bien, podemos preguntarnos en ese momento de nuestra itinerario, Señor, ¿qué silencios necesito abrazar en mi vida? ¿En qué desierto concreto me estás esperando? Muy posiblemente en el de la oración. ¿Qué ruido interior me impide escuchar tu voz? Señor Jesús, hoy nos invitas a entrar en el desierto contigo. Ese desierto que tanto tenemos, el silencio, la soledad, el vacío que revela nuestra fragilidad. Y sin embargo, es ahí donde tú eliges nacer. En medio de nuestras carencias, no de nuestras seguridades. Juan nos enseña que el camino del Señor se prepara en el desierto. Permítanos no huir del silencio, no llenar nuestro corazón de ruidos, sino estar aquí, pobres y disponibles,
para que tú seas la única novedad que esperamos. Otra frase de San Juan Bautista, también recogida en el Evangelio, cuando señala al Señor que pasa a los discípulos y les dice: este es el Cordero de Dios que ha pecado del mundo, y les invita a seguirle. Les dice: conviene que Él crezca y que yo me disminuya. Y esto es una realidad en nuestra vida cristiana. Para que el Señor pueda tener cada vez más lugar en nuestra vida, nosotros tenemos que asumir una actitud de disminuir, es decir, de externalizarnos, debe ser el centro de todo, y comenzar a dejar que el Señor sea nuestro centro, y que no lo sea nuestra inteligencia, o nuestros bienes, o nuestros deseos, sino que el centro vaya siendo el Señor. Es decir, tenemos que dejar que sea Él quien nos guíe. Sí, Juan el Bautista, para hacer eso, lo que dice es: no soy. Reconociendo su no ser. Es curiosa cómo es presentada la figura de Juan el Bautista. En la noche de la Navidad, en la misa del Gallo, cuando se lee lo que se llama la calenda, y también en el Evangelio, en el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, se data muy bien el momento de la llegada del Señor. Y se dice unas cosas así curiosas. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, y el capítulo 3 de San Lucas menciona a Poncio Pilato, gobernador de Judea, a Herodes, tetrarca de Galilea, a Filipo, su hermano, tetrarca de Judea, y Traconicie, y a Lisano, Lisiano, tetrarca de Abilene, bajo los sacerdotes Anás y Caifás. Se citan un conjunto de autoridades, de nombres y de cargos bastante altisonantes, bastante poderosos, tanto políticamente como religiosos. Y sin embargo, después de esta descripción, lo siguiente que narra el Evangelio es que la palabra de Dios descendió sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No desciende sobre un personaje poderoso en un palacio de la capital, sino que desciende sobre un personaje secundario en el desierto. Si podíamos esperar que la palabra de Dios descendiese sobre los poderosos, o sobre los líderes de aquella religión, o sobre los sumos sacerdotes, pero no, desciende sobre Juan. Porque esto nos indica que la salvación llega de la manera más inesperada, y que llega fuera de nuestras categorías y de nuestras esperanzas y de nuestras expectativas. Y esto que ocurrió en el primer Adviento ocurre siempre, ocurre una y otra vez en nuestra vida. Por eso el Adviento es esperar una salvación que viene de Dios y no viene según nuestras categorías, y no viene como nuestra estructura de pensamiento espera. ¿Y qué viene a decir Juan Bautista con esa palabra que recibe? Pues lo que les dice, lo que invita Juan el Bautista, o su respuesta es invitando a una gran exigencia. Exigencia sobre aquellos que preguntan, y van a ir a preguntarle qué tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Por eso, a los publicanos, que cobraban los impuestos, les dice que no exijan más de lo que les ha sido estipulado. Y esto es curioso, porque los publicanos debían
que se contenten con su pago. Si vemos que Juan Bautista es un personaje austero y exigente, porque eso nos recuerda que la salvación es algo serio y que no se logra volviendo a la imagen anterior con terapias inadecuadas, que solamente partiendo de la propia realidad de lo que nos es posible podemos convertirnos. Por eso a cada uno le aconseja aquello en lo que debe convertirse. Dice el Señor en el Evangelio: quien tiene 2 túnicas, que dé una a quien no tiene. Quien tiene alimento, que haga lo mismo. Es decir, la conversión de Adviento no nos lleva a querer hacer cosas extraordinarias, sino a ponernos en un camino de conversión en aquello que nos es posible. La salvación es un hecho extraordinario, pero el camino para recibir es por medio de lo ordinario, de la conversión en lo concreto, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en lo que es posible. Partimos para la conversión de aquello de lo que podemos hacer, para llegar a aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso está la intervención de Dios, que es salvarnos a nosotros mismos. Pero para poder recibir esa salvación tenemos que partir de esa conversión en lo concreto, en lo que me es posible cambiar. Si esta es la invitación de Juan el Bautista para quienes quieren abrirse a la vida del Señor, una gran llamada a tomar el Señor, la llamada a la conversión, a abrirnos a Dios que nos ama, a abrirnos a la bondad del Señor que viene. Y ciertamente para ello debe encontrarnos preparados, con la disposición adecuada. Solamente si estamos preparados nos podrá visitar a fondo. Y es verdad que no depende completamente de nosotros, pero debemos disponernos según nuestras límites, según nuestras posibilidades, según nuestras capacidades, que son siempre tan pequeñas a la luz de Dios. Y luego el Señor realiza lo que es imposible, lo que solo Él puede hacer. En resumen, nosotros tenemos que hacer lo que podemos y Él hará lo que solo Él puede hacer. Podemos preguntarnos en este momento de nuestro itinerario: Señor, ¿cuál es mi primer paso posible de conversión? ¿En qué debo disminuir para que tú crezcas en mí? En este Adviento, en este momento concreto de mi vida, ¿qué gesto concreto de justicia o de caridad me invita el Señor a realizar? Se lo preguntamos en silencio al Señor. Señor, Juan el Bautista nos enseña que la conversión empieza por lo sencillo. Tú no me pides lo extraordinario, sino lo real, lo pequeño. Un acto de justicia, una renuncia concreta, un paso hacia la caridad. Este Adviento, Señor, quiero disminuir para que tú crezcas. Que mis habilidades, mis pretensiones y mis deseos desordenados se apaguen, para que tu presencia encuentre espacio. Yo haré lo que está en mis manos, tú haz lo que solo tú puedes hacer. Bien, en penitencia
de la salvación, el envío del Mesías. Y cuando se asienta en la tierra es cuando empieza a tener los problemas, porque se tiende a olvidarse de esa promesa del Señor y de salir a su encuentro. Y es interesante porque los pastores a los que el ángel se dirige en esa noche no es el mismo perfil que esos pastores, fundadores del pueblo de Israel, sino que son unos pastores a la manera. Estos eran de la clase baja de la sociedad, porque no eran ni siquiera dueños de sus rebaños, los cuidaban para otros. Pero, sin embargo, sí que tenían la característica de nómada, van cambiando de un sitio a otro para ir cuidando a ese rebaño. Y por lo tanto, cuando reciben el anuncio del ángel, están dispuestos en ese momento. Cuando llegan los magos de Oriente, quiero hablar de ellos, van allí a Jerusalén y van a ver al rey Herodes, que le pregunta por un Mesías que ha nacido, un rey poderoso. Herodes se cita, busca, pregunta a los sabios, pero se queda en su palacio, sobresaltado. Bueno, id a buscarlo, y ya si eso me avisáis, que ya he ido. Los pastores se ponen en camino, inmediatamente. Por eso están desapegados, están de la maravilla, tienen como oficio cuidar del otro. Y tienen como oficio en la noche estar vigilantes. Estaban vigilantes de los peligros que acechaban al ganado, Como nosotros tenemos que estar también aprendiendo a aprender esa actitud de la vigilancia, de ver los peligros que nos acechan espiritualmente, también los que acechan a nuestro ganado, que es nuestra familia. Pero vigilantes, desprendidos, despiertos. Vigilan de noche y hacen turnos porque saben que son frágiles, saben que el lobo puede atacar en cualquier momento, que el desierto es peligroso. No se confían. Y luego además os he dicho de custodia de un rebaño que no es suyo. Es la actitud pastoral, que también se refleja en la vida de la Iglesia. Guías a alguien que no es tuyo, los hijos no son tuyos, han sido confiados, por Dios te han sido confiados. Y tú con humildad y con servicio los cuidas. Y esa actitud de vigilancia, de desprendimiento y de atención a los hijos. Los pastores estaban pendientes de los hijos, ven venir los peligros. Eso les permite ver venir al ángel y ponerse en camino y reconocer en ese signo tan extraño un niño nacido en un pesebre, que sería como si se presentase el ángel en nuestra casa y nos dijese: vete a ver a un niño que ha nacido al lado del cubo de la basura. Eso es lo que les dijo el ángel, y allí se fueron con él. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Dar la voz de alarma, para lo bueno y para lo malo. El Señor se les manifiesta porque quiere que den la voz de alarma, esta vez de lo bueno. Y el Señor viene en la Navidad a nosotros no para que estemos a gusto, sino para que transmitamos esa buena noticia. Bien, podemos preguntarle al Señor en último lugar con los pastores. Si podemos preguntarle: Señor, ¿estoy velando en la noche o estoy adormecido en mis seguridades? ¿A quién quieres que le anuncie tu llegada? ¿Qué rigidez o qué apego impide que me ponga en camino cuando tú me hablas, cuando me envías a mis mensajeros? Señor, hoy nos presentas a los pastores como maestros también. No eran poderosos, ni sabios, ni influyentes. Eran hombres pobres, libres y capaces de ponerse en camino cuando tu voz
Haznos también nosotros estamos en la noche, una noche de dudas, de miedos y de fragilidades. Haznos sentir la necesidad de quedar, de estar despiertos, de no adormecer el corazón con el ruido o con la falsa seguridad. Enséñanos su humildad. Ellos pudieron reconocer en Moisés lo que tantos habían despreciado, a un Dios escondido, pequeño, pobre. Abre nuestros ojos para ver tu gracia en lo pequeño, en lo que no brilla, en lo que no seduce. Enséñanos su dinamismo. Apenas oyeron la noticia, fueron corriendo a Belén. Que también nosotros corramos hacia ti, sin demores, sin excusas, sin miedos. Y enséñanos su corazón pastoral. Ellos recibieron la buena noticia y enseguida la compartieron. Señor, líbranos del espíritu encerrado en nosotros mismos. Haznos portadores de tu luz en la vida de los otros. Te pedimos que en este adviento podamos ser plenos, libres